En este video repasaremos la segunda parte de la clase 6 sobre flujo laminar unidireccional transiente. Queremos responder la pregunta: ¿cómo se desarrolla un perfil de velocidad antes de llegar a estado estacionario? Y para eso nosotros recordaremos primero el caso que estudiamos en la clase 1 y 2, que son flujo entre placas paralelas. Inicialmente, ambas placas se encuentran en reposo, y la condición inicial es que la velocidad en el eje X, que vendría siendo el eje paralelo a las placas, al principio del proceso y para todas las alturas es igual a cero. Justo en el tiempo cero, la placa inferior comienza a moverse a una velocidad v y se va a generar por la condición de no resbalar, el fluido adyacente a esa placa va a tener la misma velocidad y, debido a fuerzas moleculares viscosas, ese momentum en la dirección axial se va a transferir en la dirección vertical, arrastrando a las moléculas que están arriba del fluido como una función durante el tiempo, y después de que pase mucho tiempo dentro de estas placas, ese arrastre va a llegar a la condición de borde o en la otra placa, y se va a generar un perfil de velocidad en estado estacionario que no depende del tiempo. Pero si nosotros estuviéramos interesados en calcular el perfil transiente, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Entonces aquí H es la separación entre placas. Los supuestos de este sistema es que tenemos flujo unidireccional, solo en la dirección X, densidad y viscosidad constantes, es un fluido newtoniano que circula en régimen laminar. Al realizar un balance diferencial o aplicar las ecuaciones de Navier-Stokes a este problema y eliminar los términos, se obtiene que el perfil transiente de velocidad, es que la derivada respecto al tiempo de la velocidad en el eje X va a ser igual a la viscosidad cinemática, que es igual a mu dividido en ρ, por la segunda derivada de Bx con respecto a dy cuadrado, que es el término viscoso. En este caso, eh, el término viscoso está balanceando la acumulación de momentum. Y esta es una ecuación diferencial parcial, porque la velocidad x depende no solamente de la distancia con respecto a la placa inferior, sino también con respecto al tiempo. Y pensemos por un momento en que quisiéramos resolver este problema: una ecuación diferencial parcial en un dominio acotado, sujeto a tres condiciones. Una condición inicial: velocidad inicial igual a cero en todo, a lo largo de toda la placa, en toda la distancia sobre la placa inferior. Y las condiciones de borde es que justo al principio la placa inferior se mueve en velocidad v de izquierda a derecha y la placa de arriba está quieta. Para resolver esto necesitaríamos utilizar el método de separación de variables o la transformada de Fourier finita, que no los veremos en esta clase, sino más bien nos vamos a enfocar en un caso algo más sencillo, que es flujo laminar unidireccional transiente en un medio semi-infinito. Voy a correr mi cara para que se vea el gráfico arriba. Tiempo pequeño, small t. Entonces, difusión de momentum x en la dirección y en un medio semi-infinito eh, gobernada por el movimiento de una placa inferior. La conservación. Entonces, esta fue la ecuación de conservación de momentum que se derivó en clase y es la ecuación que gobierna este perfil de velocidad bajo la misma condición inicial que el caso anterior entre dos placas paralelas, la misma condición de borde justo en la placa inferior, pero ahora la condición de borde, que era la placa superior antes, va a cambiar. Porque no vamos a tener una placa superior. Queremos calcular el perfil. ¿Qué pasa si no hubiera placa superior? Y tuviéramos un espacio mucho, 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 mucho más grande eh, que aquello que queremos analizar, porque a veces queremos analizar simplemente el perfil de velocidad justo cerca de la placa inferior, mientras que lo que ocurre arriba puede que no nos interese. Por lo tanto, vamos a decir que la velocidad en x en tiempo cuando y tiende a infinito va a valer cero. Y vendría siendo una nueva condición de borde, primera vez vista aquí, que es qué es lo que ocurre en un dominio semi-infinito, que incluye el cero al infinito positivo. ¿Sí? Y ahí, eso es en I, ¿cierto? Y bueno, el tiempo también. Para poder derivar la solución a este problema, requerimos ocupar el método de semejanza.
Ustedes encontrarán en la página Canvas del curso un video opcional en que explico cómo utilizar este método y efectivamente derivo la solución, que va a ser que la velocidad x, que va a ser función de y ese no debería ser un subíndice, debería ser coma t, en función del espacio y del tiempo. Podemos corregir. Y coma t dividido una velocidad característica, que puede ser, en este caso, la velocidad de la placa, ser igual a la función de error complementario de la siguiente variable. La distancia de la placa dividido el espesor de la capa límite de difusión de momentum. Delta M va a ser igual a raíz de 4 nu por t. En el otro video opcional se explica cómo se llega a ese resultado. Eh, pero sin embargo, podemos utilizar esta fórmula para calcular un perfil transiente eh, de velocidad y es particularmente buena para tiempos cortos y cuando estamos muy cerca de la placa inferior. Se va a acercar a la solución analítica que uno requiere. Si es que uno quisiera, uno puede aplicar esta ecuación para estudiar el perfil transiente del fluido entre dos placas paralelas y solo va a ser válida si es que el tiempo es muy, muy pequeñito y estamos cerca de, además de la placa inferior. La solución tiene forma de la función de error complementario, que es 1 menos la función de error. Y la función de error se va a definir como la integral de 0 a x de la exponencial de menos x cuadrado por dx, dividido la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos x cuadrado por dx. Y esto es un número, ¿sí? Entonces aquí aparece como x en general, en este caso, para poder calcular el perfil de velocidad, deberíamos reemplazar x por y dividido raíz de 4 nu por t. Y los valores de la función de error y error complementario se pueden calcular computacionalmente o utilizando tablas. Entonces, si nosotros lo quisiéramos calcular en Python, uno obtendría los siguientes perfiles. Y podemos ver perfil de velocidad a distintos tiempos y distancias en este gráfico. En el eje Y se muestra la distancia vertical desde la placa inferior, o Y. En el eje X se muestra la velocidad en la dirección X. Esta velocidad es la velocidad x, que es una función de y de t. Cada una de las curvas muestra un tiempo distinto. Para un tiempo muy, muy corto, 60 segundos después de que uno comienza a mover la placa, uno obtiene la línea azul. Para un tiempo muy, muy grande, 10 horas después de que uno empieza a mover la placa, uno obtiene la línea rosada. Se ve cómo el perfil de velocidad se va propagando hacia arriba. Importantemente, eh, este perfil de velocidad no es, o por así decirlo, cuán rápido se desarrolla el perfil de velocidad, no es función de V0, no es función de la velocidad característica, porque ese V0 está multiplicando. En este caso, la velocidad característica es la velocidad de la placa inferior. Pero ese V0 está multiplicando esta función de error. Es una cosa bien interesante, porque lo que esto nos dice es que si el fluido es laminar en un medio infinito, da lo mismo el valor de la velocidad. Esta, la propagación del momento va a tener una forma autosimilar, que viene el nombre de soluciones por semejanza. Este gráfico corresponde a estos valores de viscosidad cinemática, altura y velocidad. Podemos definir tau como el espesor de la capa límite de momentum al cuadrado dividido 4 aquí simplemente uno hace delta igual esta cantidad y despeja t. Y eso es el tiempo requerido para que el 99% del momentum entregado por la placa inferior se transfiera en una distancia delta n. Tanto el resumen de la clase de hoy, en la primera parte vimos las ecuaciones de Navier-Stokes y las escribimos de manera adimensional para poder escribirlas solamente en función del número de Reynolds. ¿Sí? Nos permitió caracterizar el flujo de fluidos reduciendo el número de variables de 5: densidad, velocidad, tiempo, viscosidad, presión, a una, que vamos a tener eh, el número de Reynolds. Obviamente tenemos las eh,
coordenadas independientes del tiempo adimensional, X y Z adimensional, pero de todas maneras logramos reducir mucho en la complejidad del problema. Y en segunda parte lo que observamos fue que para flujo laminar unidireccional transiente provocado por el desplazamiento de una placa, la función especial de error complementario gobierna el perfil de velocidad.